Bueno, hoy vamos a ver el cambio de base. La clase es para quinto primera y quinto segunda. Con algunos tuve clase ayer 17 con quinto segunda y hoy 18 tuve con quinto primera. Había quedado pendiente también un ejercicio de la clase anterior, así que ese también lo vamos a retomar. El cambio de base lo vamos a aplicar justamente cuando yo quiera resolver un logaritmo que no tiene una respuesta inmediata. Nosotros podíamos resolver, por ejemplo, el logaritmo en base 3 de 9. ¿Sí? Esto me da 2. Pero el logaritmo en base 3 de 6 no lo puedo resolver porque no encuentro un exponente inmediatamente tal que al elevar al 3 me dé 6. Por lo tanto voy a tener que recurrir a lo que es el cambio de base. El cambio de base, por definición, no es más que esto, que está expresado todo con letras. Me dice que el logaritmo en una base de un número que no tenga respuesta inmediata, como sería el caso de este logaritmo, va a ser el logaritmo, esta C es base conveniente. El logaritmo en una base conveniente de B sobre el logaritmo en una base conveniente de A. Lo que sí, tienen que coincidir, estas bases convenientes tienen que ser exactamente la misma. En definitiva, lo que estoy haciendo es como si fuera una distributiva. O sea, el logaritmo de B sobre el logaritmo de A. Esta base conveniente siempre puede ser algo que tengan en común los números y demás, tanto mi base como mi argumento. Pero a veces no es tan fácil encontrar esta base conveniente, tal que sean múltiplos entre sí. Por lo tanto, nosotros lo vamos a llevar todo el tiempo a base 10. Así que, si yo quiero calcular este logaritmo, tengo que resolver según esto. Entonces, voy a hacer logaritmo de 6 dividido el logaritmo de 3. Estos logaritmos, ambos, me van a dar con decimales. Para poder calcularlos a los logaritmos, tenemos que utilizar o la calculadora del celular. Cualquiera de las dos son válidas. Ahora, para poder resolver esta división, tengo que tener cuidado en cómo lo escribo. Si voy a utilizar el celular me va a hacer esto, log, y automáticamente me va a abrir un paréntesis. Ahí voy a poner el 6. Si cierro o no cierro el paréntesis es lo mismo, yo voy a apretar el igual. Y una vez que lo aprieto, me va a dar un montón de cifras decimales, o sea que me va a quedar y de acuerdo a la cantidad de espacios o de dígitos que tenga mi calculadora o mi celular, es la cantidad de decimales que yo voy a poder copiar. Lo importante es que esto no se cortan los valores, no se redondean y no hay que sacarle cifras. Yo tengo que copiar todas las que veo dentro de mi visor. Para hacer el segundo logaritmo voy a hacer exactamente lo mismo. Logaritmo de 3. Si lo hice con la calculadora, me abrió también un paréntesis. Entonces, si hago logaritmo de 3, eso me va a dar esto. Ahora, cuando yo quiera hacer la división, voy a tener que copiar todos estos decimales, dividido todos estos decimales. Y el resultado va a ser entonces, a mí me va a quedar esto como división de acá. La forma para utilizarlo también es log 6, voy a apretar el igual, después voy a poner dividido log 3 y voy a volver a apretar el igual. Entonces, esto, si yo aprieto en este orden las teclas, me va a dar el resultado al que acabé de llegar recién, haciendo las cuentas por separado. El resultado es esto, ¿sí? Es un número decimal y es lógico que el resultado sea decimal y que sea menor a 2, porque si yo le pongo exponente 1 a esto, me da 3.
no me da 6. Si le pongo un exponente 2, me va a dar 9 y me pasé. Por lo tanto, que el resultado sea 1,63, que es menor a 2, es correcto. En el ejercicio F, que había quedado de la semana anterior, es el ejercicio del verdadero o falso que les dije lo hacemos la clase que viene. En este, yo tenía que poner si esto era verdadero o si era falso. Les dije que teníamos que esperar, ¿por qué? Porque nos faltaba justamente el concepto de cambio de base. Entonces yo tengo el logaritmo en base 9 de 41 y tengo que ver si esto es verdadero o no. Me dice que esto es igual al logaritmo de 41 sobre el logaritmo de 9. Y si aplico el cambio de base, que lo acabamos de ver, efectivamente esto es verdadero. En los ejercicios que tenían para esta semana, la consigna había que cambiarla, porque ustedes tenían originalmente calcular los siguientes logaritmos sin usar calculadora. Bueno, cuando estuvimos en la llamada yo les dije que tenían que cambiarla, cambiar el enunciado y poner calcular los logaritmos cambiando la base. Entonces, a mí en el principio me da esta suma de logaritmos. Por lo tanto, si tengo que cambiar la base, porque de hecho veo que los logaritmos no los puedo calcular inmediatamente, al que vea que lo puedo calcular, lo calculo, ¿sí? Pero en este caso no tengo exponentes posibles. Por lo tanto, voy a resolver aplicando el cambio de base. Bien, y ahora, para poder resolverlos, los voy a hacer de manera individual dentro de cada fracción. O sea que voy a apretar en la calculadora log 8 igual, dividido log 4 igual. 4,5 para el primero. 1,5, perdón, para el primero. Y 4,5 para el segundo. Si realizo la suma de los dos, esto me va a dar 6, que es el resultado final. Bien, y en el ejercicio E, por ejemplo, yo acá no tengo que hacer cambio de base. ¿Cómo me doy cuenta que no tengo que hacer cambio de base? Porque la base ya es 10. O sea que simplemente lo que voy a hacer es resolver cada uno de los logaritmos y copiar los resultados. Entonces el primero es logaritmo de 0,002 y eso va a ser menos el logaritmo de 2. Esto, si yo hago todo el cálculo de corrido, directamente me da el resultado la calculadora. Por eso les decía que no redondeen, no saquen cifras, porque los resultados en este ejercicio puntualmente son todos números enteros. El cambio de base para los ejercicios no tiene más truco, ¿sí? Siempre se aplica exactamente lo mismo. El logaritmo del de arriba dividido el logaritmo del de abajo. Y todo el tiempo lo vamos a llevar a base 10, que es con la base que trabaja la calculadora. La calculadora del celular también trabaja en base 10, por lo tanto, lo llevamos a esa base que es la base conveniente.